En su analogía con la agricultura, Shaul se refiere a un orden de redención. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias ungidas, luego los que son del Mashiach en su venida, dice Corintillín Aleph en el capítulo 15. Cuando el hombre natural comió del árbol del conocimiento y comenzó a expresar su naturaleza, la cual maduró a un fruto producidor de muerte, ¿no es cierto? De su habilidad para servirle a la creación en su capacidad como siervo, rey, atalaya, sacerdote, rápidamente desapareció y se convirtió en servirse a sí mismo y en explotar a los demás. Desde entonces el hombre ministró muerte en vez de vida. Al convertirse en esclavo, en esclavo al reino del pecado y de la muerte, aquello sobre lo que él señoreaba, comenzó a gemir y a lamentarse, y él también. ¿Por qué Yahweh asignaría al hombre a tan alta posición de responsabilidad conociendo su debilidad y potencial para la desobediencia? Al hombre natural esto parece necedad o insensatez. Sin embargo, la insensatez del Creador fue más inteligente que el Dios de este mundo de tinieblas, dice Corintillín Aleph. Al esconder su aliento dentro de cáscaras de barro que estaban unidas a la naturaleza de tinieblas, Yahweh disfrazó esta chispa de vida para que en la temporada de siembra el grano cayera en la tierra, como dicho anteriormente, y el grano en la tierra cae, se abre, se parte, se rompe la cáscara. En ese momento la luz adentro será liberada y el verdadero estado de ser del hombre será revelado. Este es el misterio de Yahweh que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados. A estos Elohim ha querido dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre los gentiles, que el Mashiach es entre ustedes la esperanza de gloria. Colosenses 1. Romanín 16 dice que según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado y que por medio de los escritos proféticos y según el mandamiento del Elohim eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Como ya mencionamos arriba, Shaul explica que hay cierto orden en este proceso. Escribiéndole a las 12 tribus de Israel en la dispersión, Jacob las llama las primicias de esta realidad espiritual escondida en la humanidad. Jacob, siervo de Yahweh y del Adón Yeshua al Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Capítulo 1 de Jacob. ¿Por qué indicó Jacob a las 12 tribus? Las llama primicias de este nuevo orden. ¿Por qué fueron los hijos de Jacob escogidos y predestinados a este propósito? ¿Por qué llama Yahweh a Israel su primogénito y el primero de su fruto? Entonces le dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, Shemot, en capítulo 4. Israel era santo para Yahweh, la primicia de su cosecha. A todos los que lo devoraban se los tenía por culpables. El desastre recaía sobre ellos, declara Yahweh en Yirmeyá 2. ¿Por qué él también llama a Efraín su primogénito? Porque yo soy siempre un padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Esto está en el Yirmeyá 31. ¿Qué está detrás de este orden de administración de primicias en el reino y en el plan de redención de Yahweh en la tierra? Para poder entender este arreglo tenemos que continuar examinando lo que está escrito en la Torah, especialmente en Bereshit. Esto es porque lo que encontramos allí forma un patrón de lo que está convirtiéndose en plena realidad hoy y es gobernado judicialmente por la palabra. Todo es legal. Esto no se detuvo en estos primeros creyentes de aquella época, aunque Jacob llama primicias a los primeros creyentes que estaban en la dispersión, es decir, que vivían entre los gentiles, ¿sí? Esto ciertamente es aplicable al plan pequeño, el que Yahweh pinta en sus cuadros, en los que utiliza a Israel como representación de la humanidad toda, ¿no es cierto? Las primicias serán los que serán levantados en la fiesta de tabernáculos en la era del Sukkot.
Primero fue levantado Mashiach, sí, podemos llamarlo con toda esta honra. Esto se refiere a su resurrección. Él ya fue resucitado y ahora tienen que seguir en el orden las primicias ungidas y luego tienen que venir el resto de los que están en Mashiach, ¿no es cierto? Los que serán resucitados. Y evidentemente los que menciona Jacob aún están a la espera de que llegue el resto, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, dice Gigalusei. Aunque al ser vivificados ya lo recibimos en parte en la garantía del Ruach HaKodesh que recibimos cuando somos engendrados de lo alto, aún queda a futuro la verdadera vivificación que incluye la resurrección y el nuevo cuerpo. Al nosotros seguir la historia del reino de Yahweh y de la restauración de todo Israel, el tema recurrente del factor primogénito primicia nos va a acompañar todo el tiempo. Vamos a estar estudiándolo desde este ángulo, no como las primicias resucitadas del final, ¿sí? La importancia del factor primogénito dentro de la familia de Adán y Jabá es evidente de inmediato, según está grabado en Bereshit 4. Caín es una ofrenda del fruto de la tierra. Hebel, por otro lado, que cuidaba rebaños de ovejas y de cabras, ¿sí? Tomó de los primogénitos de sus ovejas y la ofreció al Creador. Yahweh no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la de Hebel. ¿Por qué no se agradó Yahweh de la ofrenda de Caín, pero sí de la de Hebel? ¿Qué provocó las malas intenciones de Caín contra su hermano? ¿Por qué Yahweh preguntó a Caín dónde estaba su hermano cuando él ya lo sabía? ¿Por qué contestó Caín tan defensivamente diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Reflexionando sobre todas estas preguntas, estudiando más las leyes, las ordenanzas, los estatutos de la Torá, descubrí algunas escrituras interesantes que aportan más luz sobre la razón por la cual Yahweh rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Hebel. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es, dice en Shemot 13. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, dice en Shemot 23. El estatuto de que todo primogénito, toda primicia pertenece a Yahweh es un componente crítico del principio del factor primogénito, evidentemente, un factor que se genera porque Yahweh fue el creador del Adán primordial. Algunos entienden que Yahweh, no pudo aceptar la ofrenda de Caín porque él era un labrador de la tierra, la cual estaba maldecida. En verdad, Caín quebrantó varias reglas. La primera fue que no hizo ofrenda de sangre como holocausto, sí, para propiciar el acercamiento. Antes de realizar cualquier ofrenda, lo primero es el holocausto, la ofrenda de ascensión, como ya hemos estudiado en Caminando las Escrituras en el 46 solamente de Bereshit, ¿sí? Después también ya lo hemos estudiado en Shemot también. Después podía entonces la persona continuar realizando ofrendas, pero Caín no fue rechazado porque ofreció el fruto de la tierra, ya que sí tenemos ofrendas vegetales en el Tanaj. Ciertamente no estaba mal ser agricultor, aún en una tierra maldecida, continuó siendo la misma y sigue estando, ¿no? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Al examinar esta escritura más cuidadosamente nos revela por qué Elohim no aceptó su ofrenda, pues vemos que retuvo para sí mismo el primer fruto de la tierra. Existen ofrendas vegetales, son sumamente importantes, pero la mayoría de ellas son primicias. Es más, el pueblo de Israel no podía consumir nada de sus cosechas hasta que no hubiera sido presentada en el tabernáculo o en el templo, dependiendo la ofrenda correspondiente. Solo después de que la misma era mecida sobre el altar, delante del altar, el pueblo podía ir a comer el resto. En el caso de Caín, este comportamiento injusto, sumado a que no había presentado ofrenda de sangre para cubrirse, tuvo una consecuencia devastadora. Fue la razón por la cual el pecado ya lo estaba acechando. Dado que Caín era un primogénito y no pertenecía a sí mismo, él tenía derechos de nacimiento que le esperaban si calificaba siendo obediente a las instrucciones justas de Yahweh. A diferencia de su hermano, Hebel demostró justicia.
Noten que él les ofreció la grosura cuando trajo de los primogénitos de sus ovejas y trajo lo mejor. Por eso su ofrenda fue aceptada. Hebel no retuvo lo que le pertenecía a su creador, lo mejor de lo mejor. Dio lo mejor de lo mejor. ¿Cómo andan sus ofrendas? Como las de Caín, como las de Hebel. ¿Qué causó que la ira de Caín se encendiera sobre este asunto y por qué él desató esta furia sobre su hermano? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para obtener entendimiento de un problema que continúa repitiéndose en familias a través de las escrituras y hasta en nuestra generación, porque en Caín y Hebel tenemos la primera pareja después de Adán y Java, por supuesto, ¿no es cierto?, donde vemos una separación entre hermanos de un mismo linaje, siendo el caso que veremos más adelante, el más conocido de Saúl y Jacob, ¿no es cierto? Caín y Hebel estaban juntos en el campo cuando Caín propició el golpe de muerte a su hermano. Yahweh le había advertido a Caín que el pecado estaba a la puerta, listo para caerle encima si él no se volvía de su celo y odio. Sin embargo, el rechazo de su ofrenda por Yahweh no fue el único motivo detrás del comportamiento de Caín. Por su desobediencia, Caín perdió favor con Yahweh y a consecuencia su rol de liderazgo también, resultando en ira y hostilidad hacia su hermano menor, quien ahora heredaría esa posición de primogénito. Una prueba final y confirmadora de la pérdida de Caín de su primogenitura fue la retadora pregunta que le hizo Yahweh cuanto al paradero de Hebel. En la sarcástica respuesta de Caín, él deliberadamente expresó desafío hacia Elohim y desprecio por su estatus como redentor y por la correspondiente responsabilidad que tendría que haber tenido por su hermano siendo primogénito. Si él hubiera sido un primogénito fiel, él habría estado consciente y preocupado por su hermano menor. Al retener sus primicias, Caín cayó presa del orgullo, del egoísmo y de la avaricia, aunque se podía haber arrepentido ya que Elohim le había dado advertencia. Caín, sin embargo, escogió ignorarla. A consecuencia, él abrió una puerta para que el pecado pudiera tomar cargo de su vida. Cuando insistimos en hacer lo que queremos, abrimos la puerta. Espíritus de rechazo, celos, represalia, furia, finalmente homicidio, lo invadieron por completo. Este ejemplo de un primogénito perder su primogenitura para un hermano menor también ilustra el principio del primer Adán perder sus derechos a favor del segundo Adán. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Ahora que Caín había perdido la posición del primogénito y Hebel estaba muerto, no había nadie en la familia que pudiera llevar adelante la responsabilidad de un futuro padre y redentor familiar. Así que Javá dio a luz a otro hijo, Shet. Con Shet empieza la genealogía del primogénito y la historia del orden del reino de Yahweh en la familia de Adán.